Hola a todos, espero que hayan tenido un buen día, no sé a qué hora estén escuchando esto, pero si no tuvieron un buen día, pues prepárense algo para comer mientras van escuchando esta historia, que lo disfruten. Y pues no está más decirlo, ya que hay personas, bueno, aquí en YouTube no, pero en TikTok me están diciendo, reclamándome de las acciones de cada una de las personas de las cuales he hablado aquí, y quiero aclararles, estas historias no son mías, son de otra persona, pero yo lo cuento en primera persona para que todos lo puedan entender mucho mejor. Y así como lo leyeron en el título, mi vecino le colocaba los cachos a su esposa con nada más y nada menos que con mi tía. Y bueno, voy a contextualizarlos un poco. Nosotros estábamos recién llegados a este barrio. Mis vecinos ya vivían allí mucho tiempo. De hecho, creo que cuando se casaron enseguida buscaron casa en ese barrio. Pero esperen, vamos a colocarle nombres a estos personajes. A mi vecino le voy a colocar Manuel y a mi vecina le voy a colocar Angélica, porque era un ángel. Manuel ya era un señor, o sea, Manuel ya tenía 45 años o más, pero hay un detalle en Manuel, y es que él no aceptaba su vejez, él no aceptaba que ya era un hombre mayor, se seguía vistiendo juvenil, se hacía tatuajes. No quiero decir que los tatuajes no se lo pueden hacer las personas mayores, pero era el tipo de tatuajes que él se hacía. Quiero también destacar los tipos de corte que él se realizaba en el cabello, en el pelo, pues. Es que, o sea, siempre trataba de cortarse el cabello como los jóvenes de hoy en día, y algo que lo evidenciaba mucho era su forma de hablar. O sea, hablaba muy juvenil, o de esas personas que ya están viejas pero de alguna u otra manera quiere como que seguir estando en el rollo, como dicen ellos. Por otra parte estaba Angélica, que era mucho más joven que Manuel. Se le notaba en su rostro, en su cuerpo también, en su piel, en su voz, en sus pensamientos. Era mucho más joven que Manuel. Yo diría que ella tenía como 30, 32 años. No pasó más de ahí, porque en serio se notaba que era mucho más joven que él. Y por otra parte está mi tía, que le vamos a colocar Jessica, así como la de Sin Senos No Hay Paraíso, porque mi tía era todo lo que yo no creía que ella pudiese ser. O sea, en mi cabeza nunca pasó, o sea, mi cabeza estaba demasiado inocente. Mi tía tenía en ese tiempo 27 años y ya había vivido mucho tiempo con nosotros, diría que 9 años viviendo con nosotros. Nunca le habíamos conocido una pareja, nunca le habíamos conocido un pretendiente, un amiguito con derechos, absolutamente nada. Estábamos por creer que mi tía era lesbiana, o no sé, se quería colocar a monja, no sé, pero mi tía nunca tuvo un romanticismo en su vida, o bueno, eso era lo que nosotros creíamos. Mi tía era muy tímida, era muy de reservarse las cosas, lo que pensaba no lo decía, no tenía mucha conexión o no trataba mucho con los hombres. Yo decía que pues era muy tímida, pero en realidad me atrevo a decir hoy en día, y es que ella no era tímida, simplemente era mojigata. Un viernes por la tarde, mi tía sale de la casa demasiado arreglada, muy maquillada, con pues ropa no para ir, qué sé yo, a tardear con las amigas, a salir, no sé, a tomarse un café. No. Se iba de lentejuelas, de vestido pegado, de tacones altos. O sea, en mi casa estábamos con cara de que, no sé, había pasado un carro lleno de fuego, qué sé yo, porque era lo no visto. Nosotros nunca nos íbamos a imaginar que mi tía se fuese, no sé, vestida así. Nunca la habíamos imaginado por nuestra cabeza con ese tipo de atuendos. Pues esa noche mi tía sale, no se volvió a reportar en toda la noche, y al día siguiente yo fui a tocarle a su puerta para preguntarle qué había hecho, cómo le había ido, pero pues ¿qué creen? Nadie estaba en su cuarto. Y pues le avisé a mis papás y todos nos comenzamos a preocupar, porque era demasiado extraño que mi tía no hubiera aparecido en la casa en toda la noche, que ya era de día, aún no estaba en la casa y además no contestaba los mensajes. Cuando ya estábamos a punto de hacer un reporte con la policía, apareció. Cruzó esa puerta, estaba con el maquillaje corrido, con el cabello desbaratado. ¿Saben cuando te
planchas el cabello y como que de la humedad se coloca muy esponjoso, pues así lo traía con el vestido medio colocado, o sea, todo fatal. Le preguntamos si es que le había pasado algo, qué le había ocurrido, pero ella solo dijo que no, que como no estaba acostumbrada a tomar y fue una noche de discoteca, pues perdió todo y simplemente se dejó enloquecer, según ella. Pues la dejamos descansar, a que volviera a recargarse de energía y pues yo la ayudé con sus zapatos. Soy una persona muy servicial, ¿me entienden? Si tú vas a llegar a mi casa, pues yo te quiero tratar bien. Y pues eso era lo que yo quería hacer con mi tía. Así que le ayudé a quitarse el maquillaje y un dato importante, creo que es de las cosas que hizo que yo abriera los ojos. Agarré el bolso de mi tía para dejarlo en su tocador, pero pues algo dentro de mí me decía, revísalo, revísalo, revísalo. Y pues, ¿qué creen? Lo revisé. Encontré 2 sobrecitos de condones abiertos. Esto era una locura para mí, o sea, eso no me cabía en la cabeza. Simplemente esa información iba a llegar a mi cerebro y simplemente yo la alejaba porque no lo podía creer. Y ustedes dirán, ay, exagerada, todas las personas hacen eso. Pues mi tía no. Mi tía era una monja, ella no lo podía hacer. Y no le pregunté nada porque no quería que se intimidara, no quería que se colocara nerviosa o sintiera vergüenza porque pues nunca le habíamos conocido algo así. Entonces la dejé fluir y dejé que todo pasara. Al día siguiente me encontré con mi vecina, ella estaba paseando a su perrita, pero noté algo raro. Le coloqué Angélica porque literalmente es un ángel, o sea, ella siempre está sonriendo, es muy amable, es muy buena persona, siempre está dispuesta a ayudar. Pero ese día me miró horrible, me miró muy feo, como tan despectiva, como con asco. Y yo simplemente la miré como extrañada, pero no le pregunté nada porque dije como de pronto si hice algo que le enfadó y si le pregunto qué fue, pues se va a enojar más. Así que no le pregunté, dejé que se fuera y el resto de los días fue lo mismo. Siempre me estaba mirando mal, era una mirada de asco, amigos, en serio. Y lo bueno era que ni siquiera lo disimulaba. O sea, ella lo hacía para que obviamente yo me diera cuenta de que ella estaba sintiendo asco por mí, por alguna manera decirlo. Pasan los días y mi tía lo vuelve a hacer. Y otra vez un viernes en la noche se coloca muy bonita, muy sensual y vuelve a salir. Yo ese día también supuse, va a discotequear. Pero algo diferente que ocurrió esta vez es que ella no llegó al día siguiente. Bueno, en teoría sí llegó al día siguiente, pero no en horas de la mañana, sino en horas de la madrugada, cuando todavía todo estaba oscuro. Y lo sé porque lo escuché todo, escuché cuando llegó, escuché el carro, escuché cuando ella entró a la casa y sé que no entró sola porque también se escuchaba una voz masculina. En ese momento no pude descifrar de quién era esa voz, pero obviamente sabía que era de un hombre. Escuché los besos, escuché cómo se tropezaban con las cosas que habían en la sala, escuché cuando quisieron acostarse en los muebles, o sea, amigos, yo escuché todo. En las horas de la tarde yo me encontraba ya solamente con mi tía y con mi mamá, estábamos viendo televisión cuando comienzan a tocar la puerta, pero de una manera, o sea, como queriendo tumbar la puerta. Y no contentos con querer destruir la casa, pues también nos gritaban cosas asquerosas. Específicamente a mí me estaban gritando que yo era una so, que era una P, que ojalá no me hubieran pa, que era lo peor que había en el mundo, que yo no era mujer, que yo era una P. Ya saben. Y pues enojadísimas y curiosas quisimos salir de la casa para ver quién era el que estaba gritando tales atrocidades. Y pues ¿quién creen que era? Era la vecina, amigos. Cuando salimos la vecina se abalanceó contra mí y me empujó, o sea, me empujó horrible y aparte casi me daba con la puerta. Mi mamá fue la que intervino porque ella sí reacciona rápido en este tipo de situaciones y entonces le preguntó que por qué razón ella me estaba tratando de tal manera, que por qué me decía eso, que por qué me empujaba y todas esas cosas que estaba haciendo. Y pues que la vecina suelta. Lo que pasa es que yo ya sé quién es la que está saliendo con mi marido y eres tú, zorra, y me señaló a mí.
Y obviamente yo me comencé a defender porque yo no iba a dejar que me dijeran así. Le comencé a decir que yo nunca había salido con él, que nunca lo había mirado con interés romántico, ni amoroso, ni sexual, que qué asco, que ya era un señor y ya saben. Pero pues la vecina no me creía, ella estaba cegada, estaba histérica y seguía diciendo que yo era la que estaba saliendo con él, que yo quería robarle el dinero porque lo único que yo le podía ver a ese hombre era el dinero y bueno, ya saben. Entonces mi mamá le preguntó que cuál era la razón por la cual ella sospechaba de mí. O sea, ella por qué creía que yo era la persona con la que estaba saliendo su marido. Y pues entonces comenzó a decir que era que ella había visto cuando su marido había llegado en la madrugada los 2 días que se había perdido. Pues ella había visto cuando él había llegado en el carro y dejó a una mujer aquí en mi casa. Y pues obviamente era yo porque yo era una fácil, que yo era muy asequible para los hombres. Y que pues ella no pensó en mi mamá porque pues mi mamá tiene esposo y tampoco pensó en mi tía porque mi tía era una persona muy tímida, una persona muy culta, demasiado culta y respetuosa. Entonces mi mamá le dice a la vecina que pues yo no fui la mujer que trajo porque yo nunca he regresado a mi casa en la madrugada. Entonces le dijo que había una solución, en mi casa hay cámaras. Y sí, nos fuimos a ver las cámaras de seguridad que estaban en mi casa y la más nerviosa era mi tía. Mi tía estaba colocando cualquier pretexto que tenía en la cabeza para hacer que nosotros no fuéramos a ver los videos de la cámara de seguridad. Pero ni diluvio, ni viento, ni marea, ni terremoto, ni absolutamente nada podía impedir que nosotros fuéramos a ver esos videos. Y sí, vimos esos videos, pero no salimos igual luego de verlos porque nos encontramos con una muy fea sorpresa. Efectivamente, el marido de la vecina había dejado una mujer en mi casa, pero no era yo, era mi tía. Obviamente la conocimos, era ella. Mi tía estaba muy avergonzada, demasiado avergonzada, y pues mi mamá y yo estábamos bastante decepcionadas porque no pensábamos que mi tía podría hacer algo así. La que no aguantó sus emociones fue la vecina porque en ese preciso momento la desgreñó, la golpeó, le gritó de absolutamente todo, amigos. Y aparte de eso, la funó en las redes sociales porque subió fotos de ella diciendo que era una una P, que se hacía pasar por tímida, por una persona muy respetuosa, por una mujer que nunca ha sido tocada por un hombre, pero que le gustaban los hombres casados, le encantaba dañar matrimonios, amigos. O sea, la canceló por todas las redes sociales. Quisiera decir que la vecina y el vecino Emanuel terminaron, pero no. Hoy en día siguen juntos, se muestran como la pareja más feliz de todo el mundo, ya tienen hijos, pues se ven muy felices en redes sociales, pero cuando los ves en persona, pues no es que se vean tan felices. Y la que sí está estrenando pareja es mi tía porque no, señores, ella no se consiguió uno casado o uno con novia, no, ella quiso estrenar. Y esta fue la historia del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo, que se hayan entretenido, que al menos hayan olvidado sus problemas por al menos 14 minutitos. Que tengan un excelente día y gracias por ver esta historia. Ya sabes que si quieres contar tu historia, tu anécdota, pues puedes escribirme, contactarme al siguiente correo que te voy a dejar en la descripción y lo estaré contando en el siguiente video. Bye bye.